Shabbat Shalom, amados Ajín, Behayot. Estamos acá en otro espacio correspondiente a lo que es la parashá del día de hoy. Algunos nuevos tal vez no sepan qué es una parashá. Una parashá es una enseñanza semanal correspondiente a lo que es el día de Shabbat, día de reposo, que en este caso es el séptimo día. Aclarar de que porque sea sábado no quiere decir que estamos guardando el sábado y no somos sabatistas tampoco, sino nosotros nos regimos conforme la Torá de Yahweh. Torá es lo que la gente mal llama ley, ¿verdad? Pero la verdad es, Torá son los 5 libros que escribió Moshe, desde Bereshit, mal llamado Génesis, hasta lo que conocen como Deuteronomio, pero en el hebreo lo correcto es Devarim, palabras. Entonces damos un saludo también a aquellos ajín y ajayot que nos ven a través de las redes sociales, que andan buscando, así como al igual como nosotros seguimos buscando. Tal vez no decir buscar, sino que escuadriñar más, porque la esencia es conocer el nombre. Ahí está la esencia de todo. De ahí lo demás, el Abba se encarga de ir añadiendo, ¿verdad? Poco a poco, conforme uno se va metiendo a la Torah. Entonces, abran todos sus Torah o Biblia. Vamos a comenzar lo que es la lectura de Torah. Si se acuerdan, hace algunas Shabbat atrás, terminamos lo que son los primeros 4 libros de leerlos, desde mal llamado Génesis hasta Números. Ya leímos esos 4 libros. Si bien es cierto, son 5, pero acá el libro de Devarim es como Moshe acá, Moisés está como recapitulando lo que ya vimos en los primeros 4. Esto es como recapitular, y vamos a ver que todo lo que está acá es como fue escrito para que nos acordemos siempre de lo que pasó en los otros 4 libros. Y por eso es bien importante. Comienza la lectura en el libro de Devarim, de Deuteronomio, desde el 1. Vamos a leer hasta todo el capítulo 1, 2 y hasta el 3:22. Y la Haftará es lo que le llamamos confirmación. La vamos a estar viendo en lo que es el libro de Isaías, en el hebreo Yishayá 1 hasta el 27 vamos a leer. Entonces, Devarim es en el hebreo, en lo correcto. Devarim quiere decir palabras. Palabras quiere decir Devarim. ¿Por qué palabras? Porque acá Moshe está hablando, nos está reconfirmando, como quien dice, recapitulando todo lo que él vivió con lo que son las 12 tribus de Israel. Toda esa travesía desde el principio, desde que fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, de Misraín, hasta que Moshe terminó de escribir el libro. Hasta ahí. Acordémonos de que ya vimos que Moshe no pasó a la tierra prometida. Entonces, algunos dicen que Moshe, que Joshua, mal llamado Josué, escribió parte de lo que es el libro de Deuteronomio. Vamos a ver más adelante. Dice que Devarim es el 5.º libro
que escribió Moshe, como, y eso lo podemos ver acá mismo en Deuteronomio 31:24. Veámoslo ahí, todos lo pueden ver. Devarim, Deuteronomio 31:24. Dice: y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torah en un rollo hasta su conclusión. Ahí está. Hasta su conclusión. Dice, comenzando desde el capítulo 1, estas son las Devarim, estas son las palabras que habló Moshe a toda la congregación de Israel a este lado del Jordán, en el Midbar, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, frente a Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Está recordando, ¿verdad? 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Sinai, hasta Kadesh Barnea. Imagínense, 11 jornadas. ¿Y quién se acuerda cuántas jornadas caminaron? ¿Cuántas jornadas fueron en total? Lo vimos en la parashá anterior. Fueron aproximadamente 42 jornadas, 42 viajes. Y acá la Torah nos dice que tendrían que haber sido, el pueblo de Israel las tendría que haber pasado en 11 jornadas. Solo hubiesen hecho 11, pero ¿por qué hicieron 42? Es decir, anduvieron 40 años vagando por el desierto, pudiéndolo haber atravesado antes. Pero ¿por qué fue todo eso? ¿Por qué fue todo eso? Acá a simple vista se puede ver que a pesar de que uno de los Navi, uno de los profetas mayores, que es Moisés, a pesar de que él anduvo con el pueblo, con las 12 tribus de Israel, siempre al pueblo le faltó emuná, siempre. Y es lo que sigue faltando ahorita, emuná. Muchos confunden la emuná hebrea con la emuná, con la mal llamada fe grecorromana. No es lo mismo. La fe hebrea es bien diferente a la fe que conoce el mundo actualmente. Porque si verdaderamente hubiese esa fe, yo le aseguro que todo el mundo, todo el Olán conociera lo que es la Torah. Pero lastimosamente no es así. O sea, se ha confundido la gente al decir que la gente tiene fe, ¿verdad? Si fuese así no pereciera la gente. Porque acordémonos de un pasú que dice que el pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Al decir conocimiento, esa es la emuná hebrea, pero es lo que el mundo no quiere ahora. Conocer ni escuadriñar. No que se quedan con lo que ya les dijeron y vieron en las Biblias y no se interesan en conocer más. Y mire qué tremendo que muchos dicen, bueno, si está acá en la Biblia yo lo creo. Pero vamos a citar casos de que tal vez les hemos hablado con la misma Biblia y es mentira. Al final la fe que se dice, eso es mentira. Entonces eso es lo que vemos acá en lo que es el Pasuk 2, que dice que si el pueblo hubiese tenido emuná, hubiese pasado más rápido. Imagínense, más rápido, solo hubiesen hecho 11 jornadas. Pero ¿por qué tuvieron que andar 40 años? O sea que prácticamente anduvieron dando vuelta. Pero es por eso, el Abba sabía de que al pueblo no confiaban, a pesar de que, imagínense, nosotros hemos creído, como decía el Abba anteriormente, sin ver. Pero ellos sabían y ellos veían de que Moshe subía al monte a hablar directamente. Tenían lo que es el Mishkan, el templo, y ahí estaba lo que es el arca del pacto.
De esa arca dice la Torá de que de ahí salía la palabra, la voz de Yahweh. Y cada vez que Moshe entraba era a hablar con Yahweh. Y el pueblo lo sabía. El pueblo lo sabía porque ahí estaba con ellos lo que es la tribu encargada de guardar todas estas cosas. Prácticamente de guardar la Torá. Pero el pueblo siempre le hizo falta emuná. Y eso no es de sorprenderse, ¿verdad? Porque verdaderamente el Lava, a pesar de que no hay una plena emuná, él sigue, como le dijera, va a llevar a cabo lo que es la Torá, donde él dice que va a recoger a su pueblo escogido. Imagínense que el mayor pueblo de Yahweh está en toda la tierra. Eso es algo bien importante que la gente debe de saber, de que la gente, cuando uno habla, decir Israel, o hablar de lo que son las 12 tribus, la gente piensa de que las 12 tribus de Israel, todo Israel está allá en Israel. Pero no es así. En la dispersión podemos ver de que 10 tribus fueron dispersas en todo el mundo, en todo el Olán. No les sabría decir yo en qué parte, si la Torá nos dice que en todo el mundo. Y también la Torá nos dice que de los 4 extremos de la tierra Yahweh va a recoger al pueblo escogido, pero no dice que va a recoger religiones ni ninguna denominación. Ni tampoco la Torá nos habla de que Yahweh se va a llevar a sus escogidos al cielo, sino que nos habla de una tierra prometida, así como decía Elá. Desde el principio Elá le prometió a Abraham una tierra. Cuando Moshe andaba por el desierto, ¿por qué le dice, por haber desobedecido no va a entrar a la tierra? ¿Por qué no le dice, por haber desobedecido no te voy a llevar para los cielos? Si no le dice, no vas a entrar. Entonces le deja el cargo a lo que es, la gente lo conoce como Josué, en el hebreo Yehoshua, y a él se le da el mando para entrar a introducir al pueblo, a las 12 tribus, a la tierra prometida. Entonces no le dice, llévatelos para el cielo, me los voy a llevar para allá, ¿verdad? No, que es una tierra, y esto dice de generación en generación. Y esto es así. Y eso lo podemos encontrar en todas las diferentes Biblias que hay. El detalle es de que la Torá es más clara. La Torá sí separa cosas, por decir, la gente conoce, por decir algo. La gente erra al decir de que son gentiles. Son gentiles. La palabra hebrea es goyim. Pero la Biblia no dice eso. Gentiles es todo, pero no, hay separación de lo que es el pueblo de Israel y lo que es verdaderamente los melogoyim, los verdaderos gentiles que no creyeron en la Dabar. Entonces hay separaciones, pero las Biblias no aclara eso. Y hay muchas cosas que por la falta de aclaración la gente ha creído en cosas que verdaderamente no son. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita. La gente cree que todos vamos para el cielo, dice todos. Imagínense. Y yo en mi interior me hago una pregunta. ¿Será que somos dignos? Como las religiones dicen, ¿somos dignos verdaderamente de ir al cielo? ¿Seremos dignos? Y eso lo encontramos imagínense, grandes varones, así como Moshe, así como el hermano de Moshe, Aarón, y muchos más, pues. La Torá no dice que se lo llevaron. Hay excepciones, sí, pero imagínense, ¿quién se puede comparar con Elías, con Eliyahu? ¿Quién se puede comparar? Nadie. Mucho menos un religioso. Entonces,
Son muchas cosas que a través de lo que son los 5 libros de Moshe hemos ido comprendiendo todo eso. Pero la gente dice, bueno, es que solo el Antiguo Testamento, la gente lo conoce así, ¿va? No, porque sabemos que no es así, es Torah. Pero la gente dice, solo el Antiguo Testamento leen. Pero sí, verdaderamente, acá donde está la verdadera palabra. Si bien es cierto, todo es Torah, desde mal llamado Génesis hasta mal llamado Apocalipsis, todo es Torah, pero aquello tiene que concordar con lo que es el antiguo pacto, todo, porque esta es la palabra que se le dio a Moisés en el monte Sinai, y hasta el día de hoy a través de estos escritos que nosotros conocemos también el verdadero nombre. Y no es por nuestros propios méritos, ¿verdad? Sino que esto ya es de parte del Abba, de que nos permite a nosotros conocer. Porque yo le aseguro de que con Biblia no tendríamos tal vez el mayor conocimiento que se ha adquirido a través de la Torah. La gente dice, es que esto es ley, y verdaderamente ya no estamos bajo la ley. Pero es que esto no es ley. Al decir Torah no quiere decir ley, sino que Torah quiere decir... ¿Qué quiere decir Torah? Es la instrucción. Y desde que Moshe sacó al pueblo de Egipto, ¿con qué fue instruido el pueblo? Con la Torah, con los 5 libros de Moshe. Entonces, imagínense, la semana pasada terminamos el libro de Números, pero imagínense acá, por eso decimos que acá concluye lo que es los escritos de Moisés. Vamos a ir un poquito atrás en lo que es el libro de Números, Bamidbar 36:13. En el 36:13 dice: estos son los misbot y los estatutos que mandó Yahweh por medio de Moshe a los Bnei Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Acá está concluyendo y lo vimos al principio. Decía que Devarim es el 5.º libro que escribió Moshe, como está escrito, y lo vimos en lo que es Devarim 31:24. Lo pudimos ver ahí, ¿verdad? Entonces acá la enseñanza que nos deja de lo que es el Perec, el capítulo 1, todo esto lo que está diciendo Moshe, les está recordando. Y no le estaba recordando, esto fue escrito por un propósito, para recordar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que el Abba de antemano ya sabía de que tienen que regresar a casa, que en este caso son las 12 tribus de Israel. Por eso Moshe acá está haciendo un recordatorio. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Para que nos acordemos de cómo el pueblo ha venido caminando y por qué padeció. Porque acordémonos también de que toda esa generación de Moshe no pasó, sino que pasaron los nuevecitos, los que fueron naciendo ahí. Son los que sí verdaderamente entraron a lo que es la tierra prometida. Y esa tierra hasta el día de hoy está, porque por eso está el libro de Devarim, de Deuteronomio. Para seguirle recordando a lo que son las nuevas generaciones de lo que es verdaderamente la heredad. Entonces no es los cielos. Verdaderamente sí, la Torah dice que el pueblo escogido va a heredar el reino de los cielos, el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir que porque los escogidos van a heredar el reino de los cielos van a ir allá, sino que dice también otro pasaje de que la nueva Jerusalén viene. Si no, la Torah no dijera de que la tierra tiene que ser restaurada. ¿Para qué va a ser restaurada si supuestamente el pueblo va a estar en los cielos? No tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces la Torah nos dice de que la tierra va a pasar por un proceso, y sí verdaderamente nos habla de que los que Yahweh ha elegido los va a apartar, pero no dice los voy a llevar al cielo mientras la tierra es restaurada y luego los voy a bajar. Eso no lo dice la Torah. ¿En qué momento dice la Torah que nos va a guardar?
yo no les sabría decir cómo Yahweh nos va a guardar, porque los pensamientos míos no son los de Él, pero Él sabe. Solo imagínese algo. Verdaderamente alguien se confunde al decir que guardarse es irse a esconder o estar en un lugar de que no le puede pasar nada, así alejado de todo, ¿verdad? No, simplemente usted puede ser guardado en su misma casa. Imagínese un terremoto y perdón, está en su cama y bueno, empieza a ver usted que todas las paredes de todas las casas comienzan a caerse, pero la suya no se cae. Entonces allí desde ese momento el Abba lo está guardando. Y no quiere decir que para guardarlo lo tiene que llevar al cielo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que verdaderamente leyendo lo que son estos 5 libros, hay mucha riqueza y nos damos cuenta de muchas cosas que en tiempo anterior pues han sido mal interpretadas y así enseñadas también, que es lo más duro. Que por eso hay, imagínense, tanta denominación a nivel mundial y se estima de que cada día nace una nueva iglesia, o no le puedo decir una, porque una tal vez aquí en El Salvador, pero imagínense cuántos países hay y cada día nace una denominación. ¿Por qué razón? Por la misma falta de entendimiento. Imagínense que con lo poco que yo sé, si yo anduviera en ese pensamiento, yo dijera, bueno, con lo poco que yo ya sé y con lo poco de Torah que yo ya sé, puedo ir a hacer como le dijera, otra congregación, ¿verdad? Y me aparto. Y eso es lo que pasa ahora. Por eso hay tanta, como le dijera, tantas separaciones. Ni uno se pone de acuerdo con uno ni otro y teniendo la misma Biblia. ¿Pero por qué es eso? Porque primeramente por la falta de entendimiento. Y la otra porque nos queremos hacer más que Moshe, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera yo tendría el valor de ponerme en vez de Moshe o pretender ser más, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros y lo que hemos conocido que estamos haciendo acá es por medio de Moshe. Y no podemos decir que los 5 libros ya están abolidos, de ninguna manera, porque ya vamos a llegar ahí y les voy a dar esa cita donde dice que si le creyeran a Moshe, si verdaderamente le creyeran en la Dabar, le creerían a Moshe, dice, porque Moshe escribió de Yeshua. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Al decir de que solo hay que creerle nada más al pacto renovado y dejar a un lado la Torah. Desde ahí estamos mal. Entonces, dice un adelanto, dice, el libro de Devarim, Deuteronomio, es una reafirmación de aquella Torah que ya fue dada desde el monte Sinai en las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torah de manera que no recopila las palabras dictadas por Yahweh directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los naví, de los profetas en su clase, Moshe. Por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torah que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde los Shamayim, desde el cielo. Por eso el libro empieza. ¿Se acuerdan que cada vez que hemos leído una parashá, siempre empieza, estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel? Siempre comienza así, estas son las palabras que Moshe habló a Israel. Pero, ¿por qué razón? Porque ya fueron dictadas de parte del Abba. ¿Y qué es lo que está haciendo Moshe? Dándola a conocer a lo que es las 12 tribus de Israel. Si bien es cierto, otra cosa, hemos comprendido de que la Torah no es para todos también. No es para todos. Y lo hemos comprendido, ya verdaderamente ya hemos tenido la oportunidad de compartir Torah con alguien.
Y por mucho que usted le hable, usted dice, ya comprendió. Y usted tal vez dice también, ya lo tengo, dice usted. O sí verdaderamente ha comprendido y cuando usted viene a ver, nada. Entonces ahí verdaderamente vemos de que la Torah no es para todos, sino para aquellos de quien Yahweh tiene rajen, ¿verdad? Si no, mírenos a nosotros, no estuviéramos acá. Y es por pura, lo que la gente llama allá afuera, misericordia. Lo digo así porque hay bastantes personas que no conocen lo que es rajen, ¿verdad? Rajamín. Eso es verdaderamente lo correcto en el hebreo. Pero para que se entienda, digo que Yahweh tiene misericordia de uno. Porque imagínense, sin uno pretender estar siendo tan estudioso de la Torah, el Abba siempre le revela a uno. Siempre le revela. Verdaderamente no, con Torah no es necesario estar uno en lo que es teología, porque eso ya es otra cosa. Y hay tantas ramas, ¿verdad? Que lo que hacen es estudiar dioses. Y eso verdaderamente nosotros ya lo hemos comprendido en otra perspectiva, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que es Torah, ni con el nombre del Todopoderoso, Yahweh. Entonces vimos que este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Moshe habló de todo Israel. Esto significa que no son palabras de Yahweh, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que ha existido. Imagínense, y son palabras de Yahweh por medio de Moshe, como está escrito, lo vamos a ver en el 1.3, en el Devarim 1.3. Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todos los nombres les había ordenado. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Yahweh, la base para las palabras del quinto libro de Moshe ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una cosa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torah fueron dictados letra por letra al Nabí Moshe y escritos con exactitud para así ser el fundamento para el quinto libro de Moshe. Estos 5 libros llamados la Torah de Moshe son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras, los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Josué. No cambian nada del fundamento, ni añaden al fundamento como está escrito en Devarim 4.2. ¿Qué dice Devarim 4.2? Imagínense, ¿qué dice? No añadiréis al davar que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los misbot, los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohei, que yo os ordené. O sea, no cambia nada verdaderamente. Lo que vimos acá que el libro de Devarim es una explicación de los otros 4. Pero eso no quiere decir de que no tiene nada que ver con los otros, ¿verdad? Si es una explicación de Moshe. Entonces dice, en Devarim 12:32 está escrito: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadiréis ni le quitaréis. Los libros de los profetas anteriores, Josué, el libro de los reyes, Isaías, Malaquías, los salmos, las crónicas, el libro de Matillahu y Revelación, no pueden añadir nada a las palabras de la Torah de Yahweh. Yahweh dio a Moshe, dijo, ni quitar de ellas el fundamento de la revelación escrita, que ha sido puesta una vez por todas de los demás libros. No pueden formar parte del fundamento ni quitar del fundamento. Los demás libros de una meta van explicando, dando más luz sobre lo que está escrito en el fundamento.
Aunque ellos también son libros inspirados por el Ruach HaKodesh, el llamado Espíritu Santo, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Moshe. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuevos conceptos que son deducidos de algunas de las otras escrituras que no se encuentran en la Torá de Moshe, puesto que toda revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundamentada en sus escritos, como está escrito en Yohanan 5:46. Nada puede ser quitado. Vamos a decir, nosotros nos vamos, salimos de lo que es los 5 libros y nos vamos a leer los libros de los Hechos y encontramos algo que tal vez nos puede agradar a nosotros, pero si lo buscamos en la Torá, en los otros 5 libros no aparece. Entonces, desde ahí deducimos de que está mal, de que está errado, está mal escrito, ya sea en el ojo, si no pasa por el filtro que es la Torá. Si en los otros libros encontramos algo y nos vamos a lo que hay en estos 5 libros y está ahí, es Torá. Que tiene que estar aquí en la Torá. Si no, de nada sirve. Porque imagínense tanta doctrina que han metido, que la han hallado fuera de la Torá, lo que son los demás libros que fueron añadidos. Y por eso la gente se confunde, porque lo que estábamos hablando hace un momento, ¿cuánta gente no cree que van para el cielo? ¿Y es donde lo han sacado? Quiero que sepan de que a mucha escritura de lo que es acá le han añadido versos. Por ejemplo, le han añadido lo que estaba hablando de la G hace un momento. Le han añadido versos para que la gente crea en 3 dioses, en 3 divinidades, y que son 3. Por eso se inventaron, porque sí, con toda seguridad le puedo decir de que se inventaron lo que es la Trinidad. Imagínense, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, y esos son uno diferente de cada uno. Pero comenzamos a leer, nos vamos para la Torah, lo que es el libro de lo que es Bereshit, mal llamado Génesis, y comenzamos a leer el primer capítulo, y en los primeros 3 versos nos damos cuenta que lo que la gente llama Espíritu Santo es el aliento, es el soplo de vida del Padre que está en él. Nos vamos a lo que es Devarim 6:4, y ¿qué encontramos ahí? El Shema Israel, donde nos da a conocer la Torah de que Yahweh, el Padre y el Hijo son uno solos, Él es el mismo. Y al principio leímos que lo que la gente dice Espíritu Santo es el aliento, es el soplo de el Abba. Entonces, todo es uno solo. Pero por eso les digo, la gente saca de contexto algunas palabras y las acomodan a lo que verdaderamente les han enseñado, a lo que son las doctrinas, y sí, verdaderamente, si lo vemos así a simple vista, se ve bonito. ¿Quién verdaderamente no querría ir al cielo? ¿Quién no quería? ¿Quién no quiere? Yo digo que todos. Pero verdaderamente la verdad es otra cosa. Y nos ponemos a leer más y nos vamos a dar cuenta que la heredad que nos tiene preparado el Abba es la misma tierra, solo que restaurada, ¿verdad? Eso sí, porque para que el pueblo de Israel tome posesión de la tierra, tiene que ser una tierra limpia, ¿verdad? Limpia, porque eso es lo que nosotros vamos buscando, tener una vida más en Kedushá y ser más Kadosh ante el Abba. Despojarnos de todo lo que es el sistema grecorromano, de lo que son las malas doctrinas, las malas enseñanzas, y verdaderamente enfocarnos en lo que es la Torah. Para eso es Raíces Hebreas.
he oído algunas enseñanzas que dicen raíces hebreas cristianas, pero eso no existe. No existe. Verdaderamente raíces hebreas es una sola. Y no es otra religión más, que muchos pueden pensar, otra religión, otra doctrina. Simplemente no es así. Lo que estamos enseñando nosotros es Torah, la misma Torah que está recitando acá Moshe en lo que es el libro de Devarim. Eso es lo mismo que nosotros estamos dando a conocer a lo que es la humanidad, prácticamente a lo que son del pueblo, ¿verdad? Las 12 tribus que están dispersas en todas las naciones. Porque esto es una profecía que todas las 12 tribus tienen que regresar a casa. Y no como la gente dice, ¿verdad? Un Israel espiritual, sino un Israel físico verdaderamente. Porque, como decía anteriormente, Yeshua vino a morir en el madero por las 12 tribus de Israel. Corrección, no es por todo el mundo, porque todo el mundo sabemos de que nosotros estamos viviendo entre buenos y malos. Personas como la Torah misma dice que fueron creados para el día malo y estos ya están apartados para eso. Entonces estamos viviendo en medio de todo eso. Imagínense verso de batalla de lo que son las religiones. Y bueno, ya se lo pueden ustedes también, ¿verdad? ¿Cuál es? Yahanán 3:16, imagínense. Por ahí ese verso está mal explicado. Yo comentaba con el Aj y con otro Aj también. Yo le decía, para mi forma de lo que es la Torah, verdaderamente ahí tendría que decir tendría que hablar de las 12 tribus, ¿verdad? No lo que es el mundo, porque ahí dice el mundo, porque de tal manera amó al mundo. Pero sí tiene lógica, pero a un entendimiento así, le dijera cristiano, no se entiende a simple vista así. ¿Por qué razón? Porque la Torah nos dice que las 12 tribus de Israel fueron esparcidas en todo el mundo. Entonces a eso se refiere. Al decir mundo se está refiriendo a las 12 tribus y a nadie más. A veces se siente hasta algo doloroso y con todo respeto lo digo, de que no todo el mundo va a ser salvo. Si fuese así que todo el mundo va a ser salvo, ¿qué estamos haciendo nosotros acá, verdad? Si para ser salvo la misma Torah nos dice que hay que luchar y llegar hasta el final. Entonces, si fuese así lo que dice Yahanán 3:16 de que todo el mundo va a ser salvo, imagínense, hay muchos que no están en Torah, no están viviendo bajo Torah. Es más, ni conocen qué es Torah. Pero según lo que dice el verso, van a ser salvos, sin conocer, sin luchar. Entonces, por eso les digo, verdaderamente al escuadriñar más y ver esos detallitos nos damos cuenta de muchas cosas que han sido mal enseñadas. Entonces, por eso acá Moshe nos está, como le dijera, nos está recordando de todo lo que fue esa travesía. Sigamos leyendo, dice: al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos del pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los eteos y otros pueblos orientales, que entre otras cosas regulan la relación entre los reyes y sus súbditos, se ve una estructura muy similar con introducción, reencuentro histórico, condiciones del pacto, el propio documento del pacto, bendiciones, maldiciones, conclusiones, duración del documento, y eso es lo que estamos viendo acá en Devarim. Imagínense, dice que según la tradición, el capítulo 34, que habla de la muerte de Moshe,
habla de la muerte de Moshe, fue escrito por Yehoshua. Tiene lógica, ¿verdad? Porque no puede estar citando la muerte de Moshe y él mismo estar escribiendo, ¿no? Entonces, tiene lógica que Yehoshua fue quien siguió lo que es la escritura del libro de Devarim. Dice, por eso dice en el 1.1, imagínense, dice, estas son las Devarim que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín. Estas son las palabras, dice, que Moshe habló a Israel en el desierto de Arabá, frente al Mar Rojo. Los lugares que son mencionados aquí son los lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Todopoderoso, con Yahweh, durante su viaje. Todo eso está recordando acá lo que es el libro de Devarim. Aquí encontramos lo que son el recordatorio, lo que son vivir bajo bendición, bajo maldición. Todo eso encontramos acá. Luego dice, vamos a adelantar un poquito. Vamos a leer en el 1.5. Vamos a ir a... Dice la Torá que al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta Torá, mal llamada ley, diciendo, acá la palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, proclamar, explicar, es lo que estaba haciendo Moshe, ¿verdad? Que significa exponer, escribir, grabar. Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y lo que ahora se enseña y lo que ahora viene es una explicación de ella. Por lo tanto, de manera escrita podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moshe y lo que viene después son explicaciones y comentarios de lo que ya fue dado de los Shamayim, del cielo. Como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros de Moshe, que son el fundamento junto con el toque final del fundamento, que es el libro de Devarim, que contiene, acá vemos de que este libro contiene 200 de los 613 mandamientos. Solo el libro de Devarim tiene 200. Imagínense, no sé si alguien tiene ese folleto que dio el ACT de lo que son los 613 mandamientos. Lo que es el mundo no conoce todo eso, pero si alguien ya se dio la tarea de leerlo todo, de ver todo lo que son los misbot, nos damos cuenta de todo el contenido que tiene la Torá, ¿verdad? Todo el fundamento que tiene a través de lo que son los 613 misbot. Entonces, dice que solo el libro de Devarim tiene 200 mandamientos. 200. Entonces, ¿qué quiere decir Yehoshua cuando habla? No, ¿qué quiere decir Yeshua cuando habla de un mandamiento nuevo? Acordémonos que en Yahanán 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, dice. Imagínense, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Entonces, si fuese un mandamiento nuevo, o sea que verdaderamente tendríamos 614, ¿verdad? Pero no es así. Ahí lo que está haciendo Yahshua, lo que está explicando él, que está renovando ese mandamiento, porque acordémonos que en el libro de Vayikra, ahí están el mayor número de mandamientos, y ahí vimos lo que está explicando acá Yahanán, Juan 13:34, donde habla que les da un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros.
pero sí había sido dicho antes. Imagínense, cuando él pone en los primeros mandamientos, ¿cuál es el principio? Amar a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, es lo mismo lo que él está diciendo acá, que os améis unos a los otros. Está diciendo que amemos al prójimo también. Es lo mismo, no quiere decir que está dando otro mandamiento aparte del que ya dio, ¿verdad? Porque tenemos que comprender de que cuando Yahshua andaba con sus talmidim y él enseñaba Torah, él citaba la Torah, eran los 5 libros de Moshe. No decía otra cosa más, ¿verdad? Entonces, él, lo mismo que está haciendo Moshe acá en Devarim, es lo que hacía Yahshua. Imagínense cuando Yahshua fue tocado en el monte por Hasatán, ¿qué le recitó Yahshua al enemigo, al adversario? Torah, el mismo acá, el libro de Devarim. Él siendo el soberano del mundo, creador de todas las cosas y de todo lo que existe, lo que podamos ver, él pudiera haberle dicho otra cosa. Sí, porque él es el amo, el dueño de todo. Es más, a Satán no tenía ni potestad de haberlo tocado, pero lo permitió. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Nosotros, cuando se nos viene un problema o alguien nos quiere confrontar, ¿qué hacemos? O algunos que hacen, salirle peor a la persona, o sacarle el corvo, ¿verdad? Como dicen algunos, sacarle un machete, una pistola. ¿Qué hubiese hecho Yahshua en ese momento cuando el enemigo lo confronta? ¿Qué hubiese hecho él? Él siendo, como decimos, el todopoderoso, con el simple hecho, con solo soplarle al enemigo lo hubiera eliminado. Pero no, nos deja como ejemplo a nosotros que no, como él decía, ¿verdad? Y eso él se lo dijo al enemigo, que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan. Entonces, por eso digo que eso es un ejemplo a seguir, porque con la misma Torah puede vencer uno todo lo que son adversidades. Si usted es conocedor de Torah, le sale alguien enojado ahí que quizás lo quiere matar, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Usted ya conoce los mandamientos, no puede matar a la persona, ¿verdad? No puede. Entonces, la Torah, acá especialmente el libro de Devarim, es un recordatorio para lo que es el pueblo de Israel, para las 12 tribus. Es un recordatorio. Dice, cuando él dice que un mandamiento nuevo nos da, él no añade un nuevo mandamiento para que sean 614, como les decía, no lo está añadiendo. Porque ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no habla de un mandamiento renovado, de eso está hablando, de un mandamiento renovado, que es lo que ya vimos. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Lo nuevo que es introducido por el Mashiach es la explicación que él da. Cuando él dice, mandamiento nuevo les doy, que os améis como yo, dice, he amado. Eso es lo que él añade nada más. Imagínense. O sea, no está diciendo que es otro, ¿verdad? Dice, el mismo principio se encuentra en lo que es Yahanán 2:7 al 8, donde está escrito: hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra, la Torah, que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. No se trata de una nueva Torah o un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel han tenido desde el Sinaí,
y que han oído desde el principio, desde Bereshit, mal llamado Génesis. Entonces, bien importante conocer todas estas cosas. Por eso les decía, la mayor riqueza de lo que es mejor dicho, lo que es el camino hacia la salvación, está acá en los 5 libros y no hay más. Si bien es cierto, todo, como les dije al principio, todo es Torah, pero tiene que pasar por acá. Si no está acá, es añadido. Y esto de Torah es lo mismo que la gente solo dice que es que la ley son las 2 tablas que se le dio a Moisés, dicen las 2 tablas, pero dicen ley. Y es instrucción porque por medio de esto es que Moshe instruía al pueblo. Imagínense, teniendo Torah, teniendo a Moshe como un navi mayor, el pueblo aún así no creía, ¿verdad? Por eso en la parashá anterior les decía, donde hablaba de toda lo que son las travesías del pueblo de Israel saliendo desde el desierto. Yo les hacía la pregunta, hagamos conciencia, les decía, y veamos en qué punto de todas estas travesías vamos, porque nosotros como parte del pueblo de Israel nos toca hacer esas travesías también. Imagínense, al principio encontramos en el 1.2 dice de que en 11 jornadas el pueblo de Israel hubiera pasado si no le hubiese hecho falta lo que es emuná. Pero ¿cuántas jornadas hicieron? 42 jornadas. Es decir, anduvieron 40 años vagando, dando vueltas por falta de emuná, pudiéndolo hacer antes. Y eso es lo que nos falta ahorita a nosotros. Por eso les decía, hagamos conciencia, cada uno vea todos estos puntos que el pueblo de Israel viajó, introdúzcase usted ahí y vea en qué parte va. Porque hablaba de Sucot, no sé si se recuerda, que decía que el pueblo acampó en Sucot. Y después decía que en Etán, eso es el final, Etán. Estaba viendo yo que esa palabra Etán quiere decir con ellos quiere decir Etán. Pero eso lo traducimos así, que es al final. Cuando el pueblo de Israel se ha guardado y se ha apartado, ¿quién va a estar con el pueblo? Yahweh mismo. Por eso Etán quiere decir, es la última parada del pueblo de Israel después de Sucot. Y es donde Yahweh va a estar con ellos. ¿Con quién? Con las 12 tribus. Imagínense, es bien importante conocer todo eso. A simple vista podemos leer lo que fueron las travesías, pero nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Solo nos quedamos de que el pueblo acampó en un lado, salió de un lado y acampó en otro, y ahí nos quedamos. Pero esas son paradas de nuestra vida también. Es el mismo camino ruajín que uno lleva. Imagínense cuando uno dice, en las religiones se acostumbra a decir, yo ya salí de Egipto, dice la gente, ya no estoy en Egipto, haciendo alusión de que ya no está haciendo lo malo, ya no está mezclado entre el mundo. Pero verdaderamente habría que escuadriñarnos si es cierto que ya salimos de Egipto. Como decía el Ají también. Es más, decía, puede ser que ni hayamos salido todavía, ¿verdad? Entonces, es de hacer conciencia también. Por eso, a pesar de que el libro de Devarim es una recapitulación de los otros 4 libros, nos enseña bastante, nos hace entrar en conciencia y ver de qué manera uno va a caminar en la Torah, si uno quiere seguir bajo los estatutos o quiere seguir verdaderamente fuera de Torah. En nosotros está, por eso tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Que usted decide
cómo caminar, si bajo Torah o fuera de Torah, ¿verdad? Agarrar las bendiciones o las maldiciones comprendidas en la Torah también. Vimos que cómo el pueblo de Israel puede caminar bajo bendición. ¿Cómo? Guardando los estatutos. Y si no los guarda, bajo maldición también. Entonces, es bien importante ese punto, ¿verdad? Dice en Colosenses 1, 26 y 27, dice: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus Kadoshim, a quienes Yahweh quiso dar a conocer cuáles son las riquezas del esplendor de este misterio entre los gentiles, convertidos por Mashiach, por medio del Mashiach, que es que es Yahshua, ¿verdad? En nosotros, la esperanza de la Kabot. Imagínense, dice que todo eso ha estado oculto. Por eso, cuando uno habla verdaderamente con lo que es con solo lo que es el nombre, ¿verdad? El verdadero nombre, podemos hablar quizás todo el día de todo eso, porque sí tenemos certeza verdaderamente que todo eso ha estado oculto, y la misma Torah lo dice, lo acabamos de leer en Colosenses, que todo eso ha estado oculto desde generación en generación y que ahora lo estamos conociendo. Pero ¿cómo hemos conocido? Porque tal vez somos unos grandes estudiosos, porque tal vez somos más que cualquiera y por eso conocemos esto. No es verdad eso, ¿verdad? Sino el Abba ha permitido que nosotros conozcamos esto, y eso ya está profetizado en lo que es se me escapa el libro donde está. ¿Cuál es el libro donde habla de que, como le dijera, de lo que el pacto que se vence en el 2018? El castigo que se da en Ezequiel. La profecía de Ezequiel ya está. Lo que les decía yo anteriormente, ¿verdad? En Ezequiel 4:4 está todo eso profetizado, de que el pueblo de Israel fue castigado, el pueblo de Israel, las 10 tribus, ya Judá, y en el año 2008, 2009, por ahí así, se le venció el castigo a la casa de Israel. Y desde ese momento para acá es lo que dice Colosenses 2:26, 27, que todo eso estuvo oculto. Imagínense, por generaciones, dice, oculto. Y que eso está siendo revelado a quienes Yahweh ha elegido. No es que, como les decía, no es porque yo me he querido meter en todo esto, porque soy un gran estudioso comprendido, sino, como la misma Torah dice, a quien Yahweh tiene rajen, a quien Él ya apartó desde el principio de la fundación del mundo. Y esos son los que verdaderamente comprenden lo que es el propósito de Yahweh a través de la Torah. ¿Y cuál es el propósito de Yahweh? ¿Cuál ha sido? Imagínense que desde que Yahweh le da la orden a Moshe que sacara a las 12 tribus, al pueblo, a las 12 tribus de Israel, de Misraín, ¿cuál es el propósito? Que se alejara de todos los dioses que tenía Egipto, y que reconocieran verdaderamente al único Elohim, no Dios, sino al verdadero Elohim, Yahweh. Ese ha sido el propósito, y hasta el día de hoy ese es el propósito. Porque imagínense que para que esta travesía se acabe, tiene que Él va a restaurar las 12 tribus y todos conocer la Torah, conocer el nombre. Imagínense, yo a veces me quedo admirado, yo me meto a internet y veo
tantas cosas de raíces hebreas que antes, en otro momento, ¿cómo? Ni sabíamos de todo eso. Pero ahora usted se mete a internet y va a encontrar una gran riqueza de lo que es raíces hebreas y con una mayor comprensión que antes. Pero ¿por qué razón? Hay que conocer el nombre, porque ahí está todo. Esa es la esencia para llegar a conocer verdaderamente lo que el mundo dice tener la verdad. Y a la verdad es mentira, ¿verdad? Lo que el mundo conoce. Pero no es porque ellos quieren, sino que así les llegó la palabra leudad. Entonces, no es porque la gente quiera estar engañada, sino, imagínense, si la Torah hubiese venido desde hace 2000 años, el que anduviera perdido ahorita, verdaderamente perdido, es porque así lo ha querido, ¿verdad? Pero a través de la Torah, no. Con Torah, ninguno. Solo los que ya están aparte, ¿verdad? Apartados para el día malo. Pero ese es un propósito del Abba, de que se conociera en estos tiempos la Torah. Si no, imagínense que si verdaderamente, como la gente dice, solo Israel, los que están allá, las 2 tribus que están allá, conocieran Torah y nosotros, ¿cómo podríamos decir que nosotros vamos a ser salvos con una Biblia? Estuviéramos repitiendo lo mismo que todo el mundo anda repitiendo. Pero verdaderamente es por pura Gesed, por pura Rahim, por pura misericordia del Abba, de que nosotros estamos aprendiendo y dando a conocer el propósito de Yahweh, que es dar a conocer su nombre, y es dar a conocer los mandamientos como están escritos acá, ni añadiéndole ni quitándole, ni poniéndonos en vez de, porque ese ha sido todo el error, ¿verdad? A través de todos los años, ponerse en vez del pueblo escogido, que siempre fue, es y será el pueblo de Israel, las 12 tribus. Para conocer qué es las 12 tribus y todo eso, verdaderamente hay que meterse a Torah, porque si no, siempre va a andar diciendo uno, haciendo parte del pueblo de Israel y diciendo que ahora es la iglesia, ¿verdad? Entonces, verdaderamente hay que sacar todos esos conceptos. Todo esto se tiene que cumplir, lo que le dijo Yahweh a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, en Abraham van a ser benditas las 12 tribus de Israel. Aquellos que reconozcan al único, al verdadero Elohim. Y desechar todos los dioses, ¿verdad? Porque verdaderamente el mundo está plagado, así como en nuestros antepasados, con un montón de deidades. Una vez sin pensar, sin verlo, uno puede tener una deidad en su casa y uno no tal vez no le tome importancia, ¿verdad? Y una de esas que lleva a perdición al ser humano es el dinero, y ese es un dios, el dinero. Lastimosamente, ¿verdad? Que para sobrevivir hay que trabajar y ganar dinero, ¿verdad? Pero no lo es todo. Es parte, ¿verdad? Pero no lo es todo. Si lo vemos de ese punto, verdaderamente vamos a comprender bien verdaderamente qué es Yahweh y qué son los dioses. No tiene nada que ver. Pero para eso hay que escuadriñar, ¿verdad? Hay que escuadriñar bastante. Dice, vamos a ver en Primera de Yahanán. En Primera de Yahanán 1:2. Primera de Yahanán 1:2 está escrito: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto, y damos edut, mal llamado testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Vamos a pasar al otro capítulo para ir avanzando. Antes de eso, en el 1:21 dice, 1:21, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que Yahweh juró dar a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Mira, Yahweh nuestro Elohim ha puesto la tierra delante de ti, sube, toma posesión de ella como Yahweh nuestro Elohim, el Elohim de tus padres te ha dicho, no temas ni te acobardes. La palabra hebrea que ha sido traducida como puesto es Natán. Vaya, imagínense lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la heredad del pueblo de Israel? La tierra. Por eso dice que esa fue la heredad que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero no solo eso, sino que dice que a ellos y a su descendencia después de ellos también. Es decir, eso ha sido pasada de generación en generación. Y por eso es que viene Mashiach, Yahshua, a cumplir esa misma función. Imagínense lo que Josué hizo, introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquí viene Yahshua también. ¿A qué viene? A introducir al pueblo siempre a la tierra que Yahweh juró a nuestros padres, a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué no dice que Yahshua viene y como la gente dice, arrebatarnos y llevarnos para el cielo? A cumplir la misma función. Imagínense. Porque eso ya fue dado. Pero dice que fue dado a ellos y a su descendencia después de ellos también. Verdaderamente no tenemos a Yahushua acá, ¿verdad? Ni estamos en esa tierra, no estamos dispersados. Pero es por eso que, por la misma desobediencia del ser humano, del pueblo, es que andamos dispersos, y no ya estuviéramos todos en la misma tierra, todos juntos. Pero esa es una profecía. Para que la palabra se cumpla, tiene que ser así. Tendría que existir esa dispersión para que Yahweh viniera a completar lo que hace falta acá en lo que es la Torah, porque eso es lo que dice Matillahu 5:17, ¿verdad? Que Yahweh no ha venido a abolir la Torah, ni a los navíes, ni a los profetas, sino que Él ha venido, dice, a completar, a cumplir y a completar. Muchos dicen que Yahshua ya completó todo, dice, pero no. Él viene a completar. Hay una parte que a Él le hace falta, y es por eso que Él viene, es la segunda venida, el segundo regreso de Mashiach, que es lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Y para eso hay que guardarse de muchas cosas. Mientras eso sucede, nosotros tenemos el deber de seguir impartiendo estas enseñanzas y dando a conocer la emet, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Si bien es cierto, cada uno tiene su verdad, así dicen muchos. La verdad es lo que usted crea, dicen. Si usted cree una cosa, esa es su verdad. Si usted cree otra cosa, esa es su verdad. Y es que lo estoy leyendo acá en la Torah. Pero si usted lo cree de otra manera, así es. ¿Cree usted que así es? No es así. La verdad conforme a la Torah es
absoluta y después de esto no hay nada más. No es relativa. Mi propia verdad fuera de Torah sí puede ser relativa, pero no con lo que a Torah se refiere. Pero hablar de Torah es una sola verdad absoluta, que ha existido desde el principio y hasta el final. Muchos se preguntan, y bueno, cuando estemos con Mashiach, ¿qué es lo que vamos a leer? ¿Será que vamos a seguir leyendo los 5 libros de Moshe? Así es, que por eso, imagínense, estamos ya en el último libro de la Torah, de Barín, lo que la gente conoce como el Pentateuco, los 5 libros. Pero después de esto, ¿a dónde vamos a comenzar? A Bereshit otra vez. ¿Y para qué sirve eso? Muchos dicen, es que lo mismo, pero si bien es cierto, acuérdense que desde que comenzamos hemos venido leyendo lo mismo. Sí, pero con otro mayor entendimiento. Porque para eso es, lo que usted no comprendió al principio cuando comenzó, vuelve y comienza y lo va a entender mejor. Para eso sirve. Y a pesar de que vayamos leyendo lo mismo, la misma parashá. Yo tengo escritas en este cuaderno la mayoría de parashá que hemos dado. Pero de repente cuando yo la leo y vuelvo a leer acá, le agrego algo más. Sí, porque hay algo que de repente a uno se le escapa y uno dice, bueno, pero esta ya la leí, pero acá encontré algo y no lo puse allá. Para eso sirve. Como decía el verdaderamente así va a ser. Todos, por eso dice que Él va a escribir en nuestra mente y en nuestro lev la Torah, para que todos estemos en un mismo nivel, juntamente con Él, ¿verdad? Entonces para eso nos sirve. Como alguien que lee Torah, va a venir alguien y le va a mentir leyéndole algo aparte del nuevo pacto, mal llamado Nuevo Testamento, le va a decir una cosa y usted ya leyó los 5 libros, ¿cómo le van a mentir? Es mentira, acá está todo. Si bien es cierto, damos citas de los otros libros porque, como dije al principio, todo es Torah. Pero, ¿por qué damos las citas de otros libros? Porque están acá y lo que hacen los otros libros es simplemente reconfirmar lo que está diciendo la Torah. Entonces, no estamos diciendo otra cosa fuera de Torah. Para eso nos sirve, ¿verdad? Vamos a pasar al 2, capítulo 2. Ya nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito. 2.5. 2.5 dice: no lo provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera el derecho de poner un pie, porque a Esab he dado el monte de Seir por posesión. Entonces Yahweh me dijo: no molestes a Moab ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión, y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques, porque no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón en posesión, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Según el libro de Bereshit 15:19 hasta el 21, dice que Yahweh prometió dar el territorio de 10 pueblos a los hijos de Abraham, como está escrito ahí en Bereshit 15:19-21. Dice: al cananeo, al cenaceo, al eteo y al feroceo y a los refaitas, al amorreo, al cananeo, al jebuseo, al jerseo, según la Torah, ¿verdad? Ahora bien, una explicación. Ahora bien, en el texto hebreo del Pasuk 2.5 se encuentra la palabra ad, que ha sido traducida como ni siquiera. Pero el significado principal de esa palabra es hasta. De allí
sale esa palabra, ¿verdad? En Yeshayahu 11:12 al 14 dice: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Yahudá de los 4 confines de la tierra. Entonces se disipará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Yahudá serán exterminados. Efraín no envidiará a Yahudá, y Yahudá no hostigará a Efraín. Y ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente, Edom, Moab, y están bajo su dominio, y los hijos de Amón le están sujetos. Imagina lo que dice. Acá está hablando siempre de lo que es la dispersión, de lo que son las 12 tribus de Israel. Tiene que juntarse el Efraín, con que son las 10 tribus, y Yahudá, y dominar y echar a lo que es Moab, Edom y Moab. Edom se conoce como Roma. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Imagínense el movimiento que tenemos ahora, lo que es la religión y todo eso, todo es grecorromano, todo. Y si Edom es Roma, imagínense de qué estamos hablando. Si dice que el pueblo de Israel va a destruir Edom, es decir, Roma, todo lo que es el sistema, lo tiene que destruir, sacarlo fuera. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de la Torah, dándole a entender a la gente de qué es verdaderamente la Torah y qué es lo que es el sistema grecorromano. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Nos sirve prácticamente verlo de una perspectiva hebrea, ver cómo todo anteriormente se estaba haciendo todo mal. Imagínense una gran diferencia cuando usted viene a lo que es la Torah y usted lee y se interesa en escuadriñar más. Prácticamente desde que usted comienza a leer y termina, ¿de qué habla la Torah? Del pueblo de Israel. ¿En qué comienza? En el pueblo de Israel. ¿En qué termina? En el pueblo de Israel. Y no habla de otro pueblo más, pero de eso se ha encargado lo que es acá Edom, es decir, Roma, ¿verdad? De sacar al pueblo de Israel y meterse ellos en vez de ellos. Por eso es que nosotros no conocíamos todo esto, no conocíamos prácticamente Torah. Por eso mismo, pero como les decía, ya todo esto está profetizado, ya está escrito en lo que es ¿cuál era el libro? Se me pierde, ¿no? Ezequiel, ajá. Ya está todo eso en Ezequiel, pero para eso, como les decía, hay que meterse más a la Torah, porque nosotros cuando nos ponemos a leer Ezequiel, lo que es 4:4, vemos, y ahí solo vemos que Ezequiel duerme tantos días de un lado, tantos días de otro, pero no se entiende mayor cosa, ¿verdad? Pero cuando uno se mete verdaderamente a la Torah, se da cuenta de que la gente dice, es el tiempo de la iglesia, Israel ya pasó, pero verdaderamente es el tiempo ahorita de Israel. De Israel es el tiempo ahorita. ¿Por qué razón? Porque acá la Torah nos está hablando que Yahweh tiene que reunir a los dispersos que están entre las naciones. Pero para eso yo le decía, compartiendo con otra persona, que el Abba sabe cómo lleva todo, porque aún en las religiones, ahí hay pueblo de Israel, en las religiones, y de ahí las tiene que sacar. De ahí, verdaderamente. Pero
Él sabe cómo lleva las cosas, ¿verdad? Dice el 231 de Barén, 231. Y Yahweh me dijo, mira, he comenzado a entregar a Sihón y a su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra. La entrega ya era un hecho en el mundo ruajín. El secreto para tener éxito en el mundo visible es colaborar con lo que Yahweh está haciendo en el mundo invisible. Todo lo que sucede en el mundo material es un resultado de lo que primero ha sucedido en el mundo ruajín. Para cambiar el mundo material es necesario cambiar el mundo ruajín primero. Esto se hace a través de la tefilá. En el 234 dice, en aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres, niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. ¿Se acuerdan de que eso es lo que decía la Torá, verdad? Que para que cada una de las tribus tomara posesión de la tierra que se les había dado, tenían que echar a todos los que estaban viviendo ahí. Pero algunos no lo hicieron así, ¿verdad? Hasta el día de hoy sigue todo eso. Porque hay tanta, como le dijera, tanta odio hacia el pueblo de Israel. Muchos leen acá en la Torá y ven que el pueblo de Israel dice es malo porque tantas matanzas que hacía, mataban a niños, mujeres y todo eso, despiadados. Pero no era así, es que el Abba ya tiene elegido a las personas que verdaderamente son de su pueblo y el que no, pues sabe de que va a condenación, ¿verdad? El que no está en sus manos. Pero por eso es que nosotros estamos dando a conocer la Dabar, para que sea anunciada en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Para eso estamos acá. En Romanos 10:17 dice, así que, por lo que estábamos hablando al principio, así que la emuná, lo voy a decir para que se entienda mejor, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. Así dicen bastante, ¿verdad? Que la fe viene de solo escuchar. Y sí es cierto, de escuchar. Y también de desechar, ¿verdad? Lo malo. Leímos Romanos 10:17, ¿verdad? La base de la fe es la revelación de Yahweh. La fe es algo que la persona puede obtener al hacer caso a los misbot de Yahweh. Está comunicando. No hay excusa para no creer, porque hay suficiente revelación de nuestro Padre Celestial en todo lo que nos rodea para confiar en Él. El incrédulo no tiene excusa porque ha optado por cerrar sus ojos, sus oídos y su corazón a la revelación de Yahweh, a la revelación que Yahweh está dando a través de lo que lo rodea, como está escrito en Romanos 1:18, del 18 al 20. Porque la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Yahweh es evidente dentro de ellos, pues Yahweh se lo hizo evidente, porque de la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Imagínense,
No tenemos excusa porque acá tenemos los 5 libros de la Torah. Por eso esta palabra se le fue dada, se le fue entregada a Moshe. Primero a Moshe para que él la esparciera a las 12 tribus de Israel. Solo que ya vimos que por falta de emuná, por desobediencia, las 10 tribus fueron dispersas en todo el mundo y se quedaron sin Torah. Pero para eso es lo que es es lo que nosotros conocemos como raíces hebreas. Para eso es, para dar a conocer verdaderamente la misma Torah que se le fue entregada a Moshe, a lo que son los dispersos, a lo que son las 10 tribus de Israel. Uno sin saber, uno dice, bueno, es que yo soy cristiano. A veces uno, por la falta del conocimiento y sin conocer, uno sin saber puede ser Israel, pero no conoce, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que es parte del pueblo de Israel? Hay una seña para eso, que usted verdaderamente se puede añadir rápidamente. Hay una seña y usted puede decir, yo soy parte del pueblo de Israel. ¿Cuál es esa seña? Alguien que no tiene esa seña no puede decir que es parte de Israel ni ponerse en vez del pueblo de Israel. ¿Cuál es la seña? ¿Quién sabe cuál es esa seña? Los que estamos en Torah, los que ya hemos conocido. Sí, pero es una seña, que la que siempre decimos, y es la base. No. La seña es primeramente conociendo el nombre. Usted conoce el nombre y empieza a escuadriñar y rápidamente lo lleva a introducirse al pueblo. Esa es la seña y usted puede decir, soy parte, soy uno de las 12 tribus. Verdaderamente no puede decir de qué tribu es, pero sí parte del pueblo. Es bien bonito, ¿verdad? Imagínense cómo alguien que no es de raíces hebreas me va a decir, es que yo soy parte del pueblo escogido. Pero ¿de qué pueblo, verdad? Habría que ver eso, ¿de qué pueblo? Si de Edom o de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Si de Roma o del pueblo elegido por Yahweh desde el principio. Entonces para eso nos sirve todo lo que hemos visto acá. Son recopilaciones y es Torah, porque todo lo que está acá en Devarim está, es decir, Devarim es el resumen de los otros 4, es decir, los otros 4 libros están acá en Devarim, ya resumidos con las palabras de Moshe, ¿verdad? Como un recordatorio para las nuevas generaciones. Por eso le estamos dando cita este día. Es bien importante conocer todo eso. Y más adelante vamos a seguir dándole cita a lo que son los demás perec, los demás capítulos, para seguir conociendo qué es verdaderamente Israel y qué es Roma, para que la gente conozca de qué lado quiere estar, si de Israel o de Roma. Para todo eso nos sirve lo que es la lectura de Torah de este día. A veces muchos rápidamente se aburren, ¿verdad? Porque estar solo leyendo y da sueño y todo eso, sí, pero ¿cómo usted puede conocer de sus raíces hebreas, ¿verdad? ¿Cómo puede conocer? Leyendo Torah. Imagínense, no recuerdo en qué fecha comenzamos a leer el libro de Bereshit, cuando comenzamos, pero imagínense, ya estamos ya en el último, comenzando el último, y luego vamos a comenzar otra vez. Pero ahora, si yo le preguntara a cada uno, ¿qué ha aprendido desde el principio?
Yo le aseguro que he aprendido bastante. Por ejemplo, lo que es terumá, qué son los diezmos, para quién son los diezmos, quién es el pueblo escogido, quiénes son los dispersos, quiénes son las 10 tribus, es decir, mejor que quién es Israel. Para eso nos ha servido, para hacer esa diferencia de quién es Israel y quién es la iglesia. Para todo eso nos ha servido. Entonces acá nosotros hablamos con fundamento, con la Torá. No le estoy hablando de algo que yo creo y yo le voy a decir, mire, yo creo que así es. No le puedo decir eso porque mi pensamiento es uno. El de Yahweh siempre ha sido dar a conocer su nombre y recoger a su pueblo, un remanente. Entonces, hasta acá llega la parashá del día de hoy, esperando de que, aunque sea un poco, ¿verdad?, el Abba nos haya permitido agarrar y conocer más, ¿verdad? Cada vez que uno se mete a leer Torah, uno conoce que sea un poquito más. Es un pasito más que uno va dando. ¿Y cuál era la enseñanza de todo esto? La emuná, la fe. Es decir, no es lo mismo, no es la misma fe que conoce el mundo a la fe de la Torah. No es la misma. Sí, porque imagínense, ¿en qué se basa la gente al decir que tiene fe? Yo creo, dice, que si yo pido con fe, se me va a dar, el Creador me va a dar una casa. Si yo pido con fe, dice, el Creador me va a dar un carrito, de repente va a tener un carro, una buena casa y todo eso. Pero esa es la fe romana. Imagínense nosotros que vamos a estar pensando en andar pidiendo un carro o una casa. ¿Para qué? Un tráiler. Un microbusito para ir a la playa, dicen algunos. De ninguna manera, si ya lo que el Abba nos va a dar, él ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos y no hay que andar pidiendo grandezas materiales, ¿verdad? Sino mejor pedir a través de la tefilá grandeza ruajim, ¿verdad? De conocimiento para ir conociendo y aprendiendo más. Entonces, dejamos hasta acá, esperamos que nos haya sido de verajá para muchos, ¿verdad? Y para los que están comenzando a conocer, pues la Torah lo es todo en la vida. Así es que Shabbat Shalom para todos, Shavua Tov, y lo esperamos en la próxima enseñanza de lo que es lectura de Torah, en otra